está aquí con nosotros y me da mucho gusto recibir a Jesús Escobar Tovar, director editorial de La Octava, y a Temoris Greco, un periodista multitask. Él sí que ha andado por medio mundo y tiene atrás de sí una larguísima experiencia, una cauda de reflexiones con las que queremos compartir con ambos. Gracias, Jesús. Gracias, Temoris. Bienvenidos a Momentum. Es un placer, queridos, estar con ustedes tres, Ernesto, Alberto y Jesús. Qué bueno que podemos conversar ahora. No nos había tocado este cuarteto, entonces va a estar muy interesante. Un gusto, de verdad, un placer compartir esta mesa con ustedes, Ernesto, Alberto, Temoris. Saben perfectamente lo que su servidor los admira, los respeta, así que contento de estar aquí con ustedes. Pues gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Temoris. Temoris, ¿en dónde andas? ¿Andas fuera de la ciudad, va? Sí, estoy en Taxco. Estoy teniendo problemas de conexión de internet. Ya busqué, espero que no tengamos ahora dificultades. Aquí es donde lo agarré mejor. Tenía hace un rato un estupendo la catedral el templo de Santa Prisca detrás, por ahí sí no me agarró el internet. Entonces, pues bueno, vamos a tener estas ventanitas que es lo mejor que les puedo dar en el momento. Ya, pues si quieren vamos entrando en materia, Temoris, Jesús, Alberto, y nos gustaría pasarles un video ahora sí que para refrescar la memoria, a propósito de estas multas que está aplicando el INE al Partido Verde Ecologista de México, de 40 millones de pesos, la gran suma de 40 millones, y pues quitarle las prerrogativas un año en medios de comunicación al Partido Verde Ecologista. Y para que la audiencia y todas y todos no se nos olvide algunos de estos influencers que participaron en esta campaña del Partido Verde Ecologista y el mensaje que dieron. Y este lavado de manos del Partido Verde Ecologista diciendo, pues yo no fui, fue TT y yo no sabía nada de esto. Bueno, este video de los influencers, pues es de lo que el Partido Verde Ecologista dice que no sabía nada. Vamos a verlo, por favor. Hey pajaritos, ¿cómo están? Este fin de semana es un fin muy importante para México. Hay que salir a votar. Yo les he dejado varias propuestas del Verde que me parecen espectaculares, así que mi voto va para el Verde. Seamos responsables, salgan a votar. Qué bonito es nuestro país. Ya pueden oír ahí a los pajaritos. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Algo que leí que me parece maravilloso es que ya es ley la prohibición de uso de bolsas de plástico y de popotes a partir del 2021 en la Ciudad de México. Es una iniciativa del Partido Verde y eso me parece muy bien. Pues llegó el día para salir a votar y antes de hacerlo es importante conocer las propuestas de los candidatos y de sus partidos. Otra propuesta del Partido Verde es tener refugios que garanticen la tranquilidad de mujeres y de niños que han sido víctimas de violencia. Es nuestro derecho, nuestra obligación como mexicanos, así que todos hoy a votar. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les cuento que el día de hoy ando un poquito nervioso porque ya tengo la oportunidad de poder votar. Entonces decidí tomar mi tiempo para leer sobre las propuestas de los partidos políticos y encontré una del Partido Verde que me gustó mucho, acerca del apoyo que se da a mujeres y niños que sufren de violencia familiar. Fue una propuesta que la verdad me gustó muchísimo y creo que ya sé por cuál partido votar. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Verde en el mundo. Hoy, 6 de junio, día de elecciones, será el Día Verde en México. El día que decidimos que nuestro voto ya no irá a ningún lado y a ningún color que no sea verde. Porque el Partido Verde sí te escucha, te propone y te cumple. Hoy México quiere un cambio. Hoy México quiere otro color. Hoy México quiere ser verde. Hoy es el Día del Medio Ambiente y por eso yo quiero dejarles un mundo mejor a mis nietos. Así que vean las iniciativas que tiene el Partido Verde, porque yo mañana voto por ellos. ¿Ustedes? Que le digamos a la gente más cercana, a nuestros familiares, que nos unamos en la votación. También en el marco internacional del Día Mundial del Medio Ambiente, quiero compartirles que las propuestas del Verde son una super opción. Mi voto está con ellos. Y lo hicimos. Debo admitir que lo hicimos. Ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí. En realidad fueron nada más
10,000 pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. De verdad, una disculpa. Es lo único que puedo decirles. No puedo hacer más por el tema. Yo sé que ese dinero es de impuestos. Yo pago mis impuestos. Cada campaña que tengo, créanme que se me descuenta. El ser influencer también es un trabajo. También tengo que pagar una renta. Sí, la peda no se paga sola. Mis viajes no me los paga nadie. De verdad, una disculpa. Estoy pues nada, estoy decepcionada de mí. Yo no sabía que era. De verdad, soy ignorante del tema. Pues la peda no se paga sola, dice esta chica Jesús Escobar. Vaya, esta campaña que usted vio, solo unos cuantos, fueron 100 influencers, 103 aproximadamente, que recibieron unos 10,000 pesos, otros 300,000 pesos, y hubo de chile, mole y picadillo. ¿Qué decir de esta multa y de esta campaña que hizo el Partido Verde Ecologista un día antes de la elección, Jesús Escobar? Mira, yo desde hace tiempo, mi querido Ernesto, Alberto, Temoris, de verdad tengo una opinión muy negativa del Partido Verde Ecologista de México. Para mí es un partido rémora, es un partido que se cuelga de los partidos más grandes, un partido, perdón que lo califique así, pero parasitario. No es un partido que por sí solo pueda ser una opción de gobierno, por sí solo pueda ser competitivo, y es un partido que constantemente se pasa las reglas del juego, las leyes electorales, de decirlo de forma coloquial, por el arco del triunfo. Ya es su modus operandi, ya es su sistema por parte del Partido Verde Ecologista de México, violentar las reglas. Me parece que este tipo de acciones por parte de la autoridad electoral tienen que llevarnos a sanciones constantes en contra de un organismo, yo desde mi punto de vista, que considero que no debería ni siquiera de existir, mi querido Ernesto, Alberto, Temoris. Me parece que el Verde Ecologista es uno de esos partidos que le hacen daño a este país y que por salud de nuestra propia democracia tendría que hacerse a un lado. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es quién vota por el Partido Verde Ecologista de México, porque cuando uno espera que le vaya mal en ciertos comicios, aparece con números que le permiten mantener ese registro. ¿Quiénes son los que de verdad están detrás de un partido que, si hacemos la comparación con el resto, perdón, pero es lo mismo, pero más barato, por decirlo de esta forma? Y ahora esta relación con los influencers pues nos deja en claro las trampas, la manera tan inmoral como opera, ¿no? Inmoral me parece una definición muy suave para lo que hizo el Partido Verde, ¿no, Temoris? ¿Qué dije? O sea, no me vayan a regañar, oye, si lo digo. Pues es que, híjole, como decía Mayamí Jiménez en el chat, ya basta de tortura, paren eso, ya. Sí. ¿Cuál es tu percepción, Temoris Greco, sobre esto que acabamos de decir? O sea, lo que es... Ay, se lo está congelando. El Partido Verde tiene la llave. Uy. Te dejaste de escuchar, Temoris. Ajá. A ver. Es que el Partido Verde tiene la llave del Congreso, ¿no? O sea, sin el Partido Verde, la 4T no tiene la mayoría absoluta. Y esto ocurre a partir de que el grupo que domina Morena hizo una serie de negociaciones que le dio al Partido Verde mucho más peso legislativo del que el Partido Verde hubiera obtenido por su cuenta. O sea, multiplicó 4 veces su número de diputados con la misma votación. Y esto fue algo que arregló Mario Delgado, y también hay que recordar que el propio Marcelo Ebrard, pues alguna vez fue diputado del Verde, ha estado cerca del Verde. O sea, esta alianza con el Verde es una jugada que tiene Ebrard. Entonces, y esto es lo que permite que un partido de oportunistas, de rateros, de ladrones, de gente que ha sabido vivir del presupuesto en plena impunidad, que tenga la capacidad de chantajear al gobierno para determinar si sí o si no puede aprobar sus iniciativas en el Congreso, hasta las más elementales. Entonces, pero una cosa que observé ahorita, que no me había dado cuenta, que observé al ver los influencers o esas personas que
que acabamos de ver aquí en Rompimiento, es que todas representan al sector étnico y de clase blanco y de clase alta. Entonces, yo no sé si esa es una decisión del Verde, pagar para que lo promuevan solamente jóvenes blancos de clase alta, o que los influencers en México, pues, o que para ser influencer tengas que ser blanco y de clase alta, no lo sé. Pero sí me parece que es descarado. La chica que hace esta reflexión, pues parece que no tiene muy mucha conciencia política, la que sale al final, pero por lo menos es la que tuvo la honestidad de salir a explicar qué es lo que había pasado. Y en tanto que los otros pues andan por ahí, o sea, yo espero no solamente que castiguen al Partido Verde con una multa. Evidentemente el Verde, al momento de incurrir en estas prácticas que son delitos, ellos habían calculado desde un principio lo que iba a ocurrir con ellos. Ellos sabían que les iban a imponer una multa. Estaba dentro de su cálculo. Entonces, yo creo que sí tendría que haber una sanción que garantizara que el Partido Verde no vuelva a hacer esto, porque son reincidentes a sabiendas de qué es lo que están haciendo. Pero también debe haber un castigo a las empresas intermediarias, a las agencias que vendieron este servicio, que tal vez los influencers no conozcan la ley electoral. Esas empresas deben saberlo. Ya, gracias, Temoris. No sé si... Perdón, Ernesto, pero hay un detalle que incluso surge del tema Mariana Rodríguez, esto en el asunto del Movimiento Ciudadano. Los influencers son una marca. Hoy por hoy son una marca y como tal se les tiene que juzgar. No solamente son gente que aparece en un canal de YouTube dando una opinión personal. Son una marca, cobran en muchas ocasiones, como ellos mismos lo reconocen. La misma chica a la que hace referencia a Temoris lo dice, ¿no? Nosotros gastamos, invertimos y así se les considera como una marca comercial. Entonces, la relación de los influencers con los partidos políticos, que es un reto que nos viene por delante como sociedad y a la propia autoridad electoral, nos tiene que marcar el derrotero también en esta sanción hacia el Partido Verde Ecologista de México. Esto fue un negocio como tal, ¿no? Fue un negocio y como bien dice Temoris, a sabiendas del Verde del costo-beneficio, pero no se vale de repente que tanto la gente del Verde Ecologista como los propios influencers nos digan que no tenían idea o no conocían o no sabían lo que estaban haciendo, cuando ellos saben perfectamente bien que hoy por hoy ya son una marca comercial, hoy por hoy son un factor que influye en el votante, en la elección, ¿no? Ya, pues mucho de cierto ahí, Jesús, Temoris, y esta parte, Jesús, perdón que vaya contigo ahorita otra vez, es que esto que señala Temoris de ese escenario que de pronto se le presentó a Morena y que también generó mucho ruido al interior de Morena, desde que estaba también como presidente de Morena, Ramírez Cuéllar, que decía, bueno, es que no quieren que hagamos alianzas con el Partido Verde Ecologista. Dice, pero dependemos de ellos en la Cámara. Y no, dice, varias de las leyes que se han aprobado, pues tiene que ver con el aval del Partido Verde Ecologista. Si los dejamos fuera de las alianzas, podemos perder mayoría en el Congreso. ¿Cuál es desde tu mirada? Yo tengo una posición sobre ese punto, pero ¿cuál es tu mirada ahí? ¿Qué tendría que haber hecho Morena? No tendría que haber hecho ni una sola alianza, aunque perdiera la posibilidad de que se aprobaran algunas leyes que el presidente López Obrador consideraba sustantivas para su administración. A mí me parece que... ¿Vas tú, Temoris, o voy yo? Tú Jesús, porque Temoris tocó el tema. Ajá. A mí me parece que yo soy enemigo, mi querido Ernesto, Alberto, Temoris, de este pragmatismo salvaje que se vive en la política mexicana. A mí me parece que, y en general en la política, para mí los principios importan, la ideología importa, puede sonar algo utópico, puede sonar a sueño guajiro, pero me parece que ahí es donde están las principales problemáticas de la política actual. Ya no importa con quién te juntes mientras consigas lo que quieres, ¿no?
Y me parece que eso va precisamente en contra de un discurso que enarboló el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido la bandera del propio presidente, que ayudó en muchos sentidos a convencer a un sector de la población, que es el combate el combate a la corrupción, y marcarse como una opción diferente. Cuando Morena me dice, yo no puedo más que hacer alianzas con el Verde, porque de otra manera no va a tener mayoría, perdón, se está comportando igual que el PRI, se está comportando igual que el PAN, está siendo tan pragmático que olvida precisamente los principios de lo que tendría que ser una verdadera izquierda, que políticamente hablando no tendría cabida una alianza con el Partido Verde Ecologista de México. Puedo entenderla y aún así cuestionar algunos puntos con el propio Partido del Trabajo, con el propio Movimiento Ciudadano, pero en el caso concreto del Partido Verde, por su origen, ojo con esto, desde el origen del Partido Verde Ecologista de México, por los escándalos en los que he estado involucrado, porque este escándalo de los influencers es el nuevo, pero no olvidemos a Jorge Emilio González, el famoso 2 millones, no olvidemos lo que pasa en Quintana Roo, en donde la trata de personas es un delito muy fuerte y en donde se ha visto involucrada gente del Partido Verde Ecologista de México, incluyendo al Niño Verde, que ahora ya es bastante adulto, ¿no? Con el famoso departamento donde fallece una mujer. Entonces, por puro principio, a sabiendas de quién es el Verde Ecologista, sinceramente me parece un error, una incongruencia y algo sumamente criticable que Morena se una precisamente a ellos cuando están enarbolando un discurso que son distintos, un discurso que están combatiendo la corrupción, ¿no? Y entiendo que me extienda, entiendo lo que dice Temoris, el papel de Marcelo Ebrard pensando en el 2024 y pensando precisamente en un canal de salida rumbo a una candidatura en un momento dado, si no le beneficia el dedito de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la contienda presidencial, ¿no? Es que pareciera que están entrampados, Temoris, porque el resultado del 6 de junio obliga a Morena, al partido en el gobierno, a reunir todo el apoyo que se necesite para garantizar la mayoría, porque por sí solo no la tiene. La mayoría simple, nada más con eso. Ya la calificada es otra historia, pero la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Y digo que están como entrampados porque del otro lado también existe una idea de combatir a fondo y de la forma, de cualquier manera posible, cualquier iniciativa del gobierno del presidente López Obrador. Ya se formó inclusive una especie de bloque un bloque para bloquear, porque así lo definieron, para atajar cualquier iniciativa en que se presente Morena en el Congreso, y van sobre el presupuesto, y van sobre la iniciativa de desaparecer los organismos autónomos, en fin. ¿Cómo salir de esa trampa? Una que se me ocurre, pues, es tratar de ajustar, no sé qué tipo de negociación tengan que hacer con el Partido Verde, pero no sé qué visión tengas tú de cómo salir de ese entrampamiento, y también pensar si esto es un destino inevitable, si esto va a ser así ya en adelante, como ha ocurrido en los últimos años, Temoris. Pues el tema es que ellos se lo buscaron, ¿no? O sea, pues sí. el Partido Verde, como decía hace un momento, multiplicó 4 veces el número de legisladores que tiene en la Cámara de Diputados, y esto no lo hizo porque haya tenido un mejor desempeño en que hicieron. Morena le cedió al Verde distritos ganadores para que tuviera candidaturas de la coalición que hicieron en distritos que iban a ganar, y porque estaban previendo este aumento. Fue un cálculo que hicieron desde las oficinas de Morena, que hizo Mario Delgado y que hizo la gente que está con él, que evidentemente pues es Marcelo Ebrard. Ellos están inflando al Partido Verde y lo están inflando para sus propósitos. A diferencia de Monreal, que está sugiriendo que si no le dan la candidatura presidencial se va a ir por libre, Ebrard está siendo institucional. Él entiende que en la mentalidad del presidente la lealtad es fundamental, pero sus declaraciones son unas y sus acciones son otras, que es inflar a este partido de corruptos, que todo el mundo sabe que es un partido de corruptos, pero que eventualmente podría darle la postulación a Marcelo si es que las cosas no van por donde él quiere. Entonces, o sea, Morena evidentemente está atrapada. O sea, por los próximos 3 años no van a poder prescindir del Partido Verde. Vamos a ver qué es lo que ocurre en 2024, si el Partido Verde sostiene la alianza, si no
postula a otro candidato y a ver si lo vuelven a inflar también. Pero también tenemos una perversión en ese sistema de partidos. El Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática ya deberían haber desaparecido. Existen porque hubo partidos más grandes que les permitieron colgarse de ellos. El Partido del Trabajo tuvo 3.1%, el PRD tuvo 3.5%, y esto es también porque el PAN y Morena les permitieron hacer esto. O sea, esos partidos rémoras, esos partidos que no representan en realidad a sectores importantes de la ciudadanía, sino a grupos de interés que saben aprovechar esos membretes para montarse en la política. Esta política de alianzas es la que actores como esto, que obliga a que la política dependa de ellos, y esto es gravísimo. Ya, gracias, Temoris. Jesús Escobar, pasando al siguiente tema que nos ocupa, tiene que ver con la crisis que se mantiene en Notimex, este conflicto que tiene ahí la directora San Juana Martínez contra el sindicato, pero contra los trabajadores del sindicato, pero no solo contra ellos, también en un embate muy duro cuando corrió pues a más de 10 personas no sindicalizadas que entraron junto con ella en la administración y que se cometieron toda suerte de abusos. Tuvimos los testimonios de ellas, y además esta confrontación que tiene la directora de Notimex pues contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, contra la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, contra el secretario de Hacienda, contra el secretario de Relaciones Exteriores, contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Vaya, una cascada de adversarios que se ha construido esta directora de Notimex, pero que pues la gente no se explica cómo es que se mantiene ahí. ¿Cuál es tu lectura, Jesús Escobar, de lo que sucede con esta agencia de noticias, las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la actuación de esta directora sobre los trabajadores? Fíjate que durante mucho tiempo, ¿no? Se comentó el papel de Notimex en el medio periodístico mexicano, cuando era gobernado el país por el PRI, por el propio Partido Acción Nacional. Siempre se le tachaba, pues sí, de una agencia oficialista, una agencia que al final de cuentas defendía o daba a conocer las posturas gubernamentales. Cuando vino el cambio de gobierno, cuando llegó San Juana Martínez al frente de esta agencia de noticias, uno pensaría, mi querido Ernesto, que Temoris, Alberto, que iba a haber un cambio, pero un cambio positivo, un cambio más periodístico, un cambio que llevara a Notimex a hacer algo similar, sí guardando proporciones y demás, pero realmente como una agencia de Estado, pero que brindara información real, verídica, de fondo a la ciudadanía y no respondía a los intereses de ningún gobierno. Tuve oportunidad de platicar muchas veces con personal sindicalizado, con personal de Notimex en la época del PRI y posteriormente en la época del PAN, en la propia época del partido Morena. Y sí, efectivamente, había muchos problemas al interior del sindicato de Notimex, sobre todo en la época priista y en la época panista, pero la llegada de San Juana Martínez, lejos de solucionar estos problemas, los vino a incrementar, los vino a profundizar, desde su trato hacia el personal, desde su manera de operar, desde las actitudes que ha tomado. Digo, hemos sido testigos todos de estas campañas en contra de periodistas críticos, de estas acciones en contra de periodistas que se atrevieron a cuestionar la manera en cómo se manejó Notimex. Y no lo puedes creer de alguien que en muchas ocasiones se dijo víctima precisamente de una persecución política, de alguien que sufrió definitivamente también en un momento dado el embate por parte de las autoridades, un comportamiento similar. A mí me parece que Notimex vive uno de los momentos más complicados, más difíciles, precisamente por el perfil de San Juana Martínez, por las actitudes que ha asumido San Juana Martínez, muchas de ellas completamente, insisto, represoras en contra de los trabajadores sindicalizados, que no buscan ni siquiera una limpieza real al interior de ese sindicato, que no buscan ni siquiera una mejora en la operatividad de ese sindicato. Me da más la impresión de que buscan aplastar cualquier atisbo de crítica, cualquier atisbo de disidencia.
Y algo que me llama mucho la atención, efectivamente, es la protección que parte del gobierno federal hacia San Juana Martínez, porque uno no entiende de otra manera cómo puedes mantener a alguien, insisto, que haya acusaciones tan serias en su contra. No hablamos solamente de que no se lleve bien con Adriana Urrea o no, hablamos, insisto, de un personaje que ha llevado a cabo campañas de desprestigio, que ha llevado a cabo campañas de represión, que está acusada de señalamientos muy serios de maltrato y discriminación laboral, y que no tendrían por qué tener cabida en esta administración. Entonces me parece que San Juana Martínez, lejos de ser un activo positivo para la Cuarta Transformación y para la propia agencia de noticias Notimex, se ha convertido ya en un obstáculo, en un problema serio para mejorar algo que uno tenía la esperanza de que de verdad se convirtiera en una agencia de Estado, ¿no? En algún momento, cuando el presidente, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, Temoris, seguramente tú recuerdas esa plática, debate que se dio en el círculo cercanos al equipo de transición sobre el destino de Notimex. Se planteaba la alternativa de que se convirtiera en un Telesur, el modelo de televisión del gobierno de Venezuela, que pues lo creó Hugo Chávez y que mantiene, pues sí, una concordancia muy clara y abierta, casi a veces hasta de propaganda, hacia el gobierno de Venezuela, o en una BBC, que es un organismo que vive de recursos públicos, pero que ha mantenido desde su fundación hace más de 80 años una absoluta independencia editorial a toda prueba, y lo sé de cierto. Pero esa discusión se perdió casi en el momento en que se designó a San Juana Martínez al frente de Notimex. Y lo que ha ocurrido desde entonces, Temoris, al igual que Jesús, yo también me pregunto cuál es el respaldo, de dónde viene el apoyo hacia este personaje, y sobre el que han caído denuncias y señalamientos en varios momentos, no solo desde ahora en su función como Notimex, sino desde antes, de su forma de ser, de comportamiento, que nada tendría de particular si no fuera porque los aplica ya como funcionaria pública y que tiene que responder ya por sus acciones, no como persona, no como periodista, sino como parte de una administración pública. ¿Cuál es tu evaluación? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué sostener esta situación que se vive ahora en Notimex, Temoris? Bueno, existe un medio de comunicación, un periódico tradicional que en el sexenio anterior estuvo muy alineado al peñanetismo, porque el peñanetismo, o sea, todas las portadas que presentaba ese periódico eran para el presidente, porque era uno de los medios privilegiados en las dádivas que se dan a través de la publicidad oficial. Y ahora ese mismo periódico es mucho más privilegiado al nivel de que obtiene más publicidad oficial que cadenas de televisión muy importantes. Ese periódico, que es La Jornada, tiene una alianza con el presidente, y San Juana Martínez es una posición de Carmen Lira, que es la directora de La Jornada. Eso lo es público, lo sabemos todos. Ya, además, es muy evidente al ver el tipo de cobertura que hace La Jornada sobre el conflicto de Notimex. Siempre está golpeando a los trabajadores y siempre está dándole la razón a una señora, que es San Juana Martínez, que está incurriendo en todo tipo de irregularidades. En La Jornada entienden muy bien lo que es una huelga. En La Jornada entienden muy bien una reconocida por la Junta de Conciliación y Arbitraje, por la Secretaría del Trabajo, que significa suspensión de actividades. Y en La Jornada, por ejemplo, han ocultado que Notimex estuvo funcionando en una sede alterna que se pagó de manera irregular, en donde obligaron a los trabajadores a asumir posturas que iban contra su ética, donde hubo presión. Ha habido como 3 olas de despidos. O sea, dicen que San Juana Martínez llegó a limpiar Notimex, pero llegó, corrió mucha gente, trajo a su gente, le corrió a su gente, trajo más gente, la volvió a correr. O sea, van 3 olas de despidos de una señora que, en lugar de hacer de esa agencia de noticias algo como lo que dijiste, a mí me hubiera encantado que hubiera sido como una BBC, que es un órgano, es un medio de comunicación increíble, y efectivamente, aunque sea un medio público, es muy independiente, pero que por lo menos hubieran hecho un Telesur, ya por lo menos, pero no, ni una cosa ni otra.
Entonces, yo creo que lo que está haciendo San Juana es enterrar a Notimex. Y enterrarlo con un enorme problema para el Estado, porque ya perdió todos los clientes que tenía la agencia de noticias, todos los clientes, sino que está acumulando salarios caídos, ya llevan un año casi de huelga, está acumulando salarios caídos, tener que dar a los trabajadores, lo que va a ser un costo muy importante para la hacienda pública. Y parece que para eso es para lo que vino San Juana Martínez, para enterrar a la agencia. Y es una persona que además ha utilizado la agencia para resolver sus vendetas, sus problemas personales. No solamente nos ha atacado a periodistas que hemos tratado el tema de Notimex, sino que ha atacado a gente que no se ha metido para nada con la agencia, pero que San Juana Martínez personalmente tiene problemas con esas personas. Y curiosamente suelen ser mujeres. Desde Notimex se ha atacado a mujeres periodistas, a mujeres funcionarias públicas por encima de otra cosa. El que Andrés Manuel tolere esto es difícil de entender, porque significa no solamente el enterrar a Notimex, sino un costo en imagen, un costo político importante que el presidente no necesita tener. O sea, no necesita estar cargando con ello. ¿Por qué lo hace? Es ya cuestión de especulaciones, pero también parece que si hay alguien que pida la renuncia de un funcionario público, de uno de los funcionarios del gobierno, parece que es la mejor forma de afianzar a ese funcionario en su posición, porque a Andrés Manuel no le gustan las presiones y no le gusta mostrar debilidad. El momento en que se pide la renuncia de San Juana Martínez o el despido, parece que Andrés Manuel se enroca y la va a defender más, a un costo importante para su gobierno, y además a costa también de poner en duda el compromiso que su gobierno tiene con los trabajadores. Está con una funcionaria y en contra de los trabajadores. Ya, gracias, Temoris. Jesús Escobar, una de las características que nos pasa, por ejemplo, acá en Rompeviento, en Pie de Página o Momentum, cuando estamos hablando del tema, es que aparecen un mundo de trolls ahí, de bots en el chat, con este rasgo siempre muy característico que escriben todo en mayúscula, con la tonalidad que eso implica. Y parte de lo que ha estado haciendo esta funcionaria es hacer campañas contra el sindicato único de trabajadores de Notimex, contra Adriana Urrea o contra, como señalaba Temoris, pues algunas otras colegas periodistas que se atreven a hacer alguna crítica. Una de las campañas recientes es que ha salido precisamente a través del tweet de la cuenta de San Juana, es orden de aprehensión contra la líder sindical Adriana Urrea, y cosa que es una infodemia más, pues, ¿no? Sino pues que la presente, pero hemos hecho la investigación en ese sentido. Más allá de estas campañas y todo, ahorita que señala Temoris esta parte de cuál es el papel que está haciendo San Juana Martínez, pues está la creencia de que pues más bien la orden es cerrar Notimex. Si fuese el caso, pues lo hubieran hecho desde el principio. Claro. ¿Para qué siguen generando salarios caídos si esta es una deuda que sigue creciendo y creciendo y creciendo? Desde tu punto de vista, ¿consideras que hay posiblemente esa pretensión de cerrar Notimex? Y segunda pregunta es, ¿necesita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la agencia de noticias Notimex o no? Pues mira, a mí me parece que sería algo sumamente arriesgado cerrar Notimex por todas las consecuencias que esto traería, principalmente en el tema laboral. A mí algo que me llama mucho la atención, y lo comentaba en parte Temoris, es sí, San Juana Martínez actúa de una forma, opera de una manera sumamente cuestionable, ahorita lo que mencionabas de los bots, las cuentas y demás, pero tristemente hay quien la deja, hay quien la apoya, hay quien la respalda.
Y esto nos lleva precisamente a pensar, a analizar qué pasa por la cabeza del presidente de la República en torno a la relación con Notimex. Qué tan importante es precisamente la agencia de noticias para el gobierno de la Cuarta Transformación. Uno pensaría que por el manejo informativo que tiene el presidente, por el peso que tiene la mañanera, la agencia comienza a ser ya un plato de segunda y hasta de tercera mesa. Pero a mí lo que me brinca es que no se hubiera dicho desde un principio. A mí lo que me brinca es que desde un principio no se hubieran puesto sobre la mesa la necesidad de desaparecer Notimex por diferentes razones, como ha sucedido ya con otras oficinas, como ha sucedido ya con otros programas. Es decir, fácilmente Andrés Manuel López Obrador pudo haber dicho desde el principio, no me interesa Notimex, no creo que sea una agencia necesaria para la forma de comunicar que tengo, no creo que sea necesaria para el país, y no caer en un parto tan duro, en una situación tan complicada, que desde mi punto de vista lo que está haciendo es cuestionar directamente la relación del gobierno con los trabajadores, el compromiso, y coincido plenamente con Temoris, el compromiso de la 4T con los derechos laborales, porque la propia Luisa María Alcalde ha sido muy enfática en el tema de Notimex y las violaciones que se están llevando a cabo en este proceso. Sinceramente, para mí sería un error desaparecer la agencia de noticias en lugar de buscar mejorarla, en lugar de buscar profundizarla, y sería un error que lo permitieran aquellos que están pensando en gobernar este país a partir del 2024, porque una cosa es la manera y el manejo mediático que tiene Andrés Manuel López Obrador como tal, y el peso que tiene Andrés Manuel López Obrador como tal, pero otra cosa sería Sheinbaum, otra cosa sería el propio Marcelo Ebrard Casaubon o cualquier otro integrante de los partidos de oposición. Entonces, me parece que de entrada yo no veo o yo no creo que sea la intención del gobierno federal. Yo más bien lo que veo es un desaseo de verdad espantoso en las formas, como siempre, un desaseo espantoso en la manera de manejar las crisis, en la manera de manejar las críticas en contra de la Cuarta Transformación y en la manera de manejar a aquellos que se atreven a pensar diferente, ¿no? Para mí es necesario la Notimex para el gobierno de la 4T como tal, para Andrés Manuel López Obrador no, para el Estado mexicano me parece que sí. Es que parece que se combinan varios temas, Jesús, Temoris y Jesús, se combinan varios temas. Uno de ellos es justo lo que planteabas, Temoris, de la forma como muy particular, como el presidente López Obrador se acerca a ciertos aspectos, a ciertos temas. Y luego quienes lo conocemos de hace tiempos, tenemos muy claro que de pronto tiene una enorme desconfianza a muchas cosas, y que suele delegar y suele ver por los ojos de ciertas personas en las cuales confía. Y ese es un problema, porque entonces allí el filtro no necesariamente es el mejor. El presidente López Obrador, pues sí, en el caso de Notimex yo coincido contigo, Temoris, pues ha delegado la forma de ver y entender el problema a partir de la dirección de un periódico, que sí, como tú bien dices, sabe de huelgas y también sabe de cómo atacar sindicatos. Es algo que lo trae ahí en su prosapia, en su forma de ser y de forma de actuar de hace mucho tiempo. Y la receta parece que se la pasaron ahora a la directora de Notimex. Habrá que ver hasta dónde pueden llegar en estas intentonas, porque hay algo que se llama hipocresía que está también ahí flotando en el ambiente, y la palabra tiene que decirse. No sé, ¿cuál es tu evaluación, Temoris, el riesgo de perder Notimex? ¿Cuál es tu evaluación? Tú que has recorrido el mundo, medio mundo, y te lo digo porque una de las primeras acciones que tomó esta dirección de Notimex fue echar a los corresponsales extranjeros. Algunos de ellos, los corresponsales de Notimex, del extranjero, perdón, algunos de ellos bastante buenos. Y el prestigio de la agencia fuera de México, pues es importante, ¿no? ¿Qué evaluación tienes, Temoris? Bueno, ya trascendió una información de que los trabajadores de Notimex fueron amenazados. Les dijeron, o trabajan con Sor Juana o se cierra la agencia. Y esa es una actitud pues típicamente patronal, ¿no? O sea, no parece la actitud de un gobierno que trata de comunicarse, de entender y de representar a los trabajadores. Pero también yo veo pocas condiciones para que Notimex pueda sobrevivir, como decía hace un momento. Perdió a todos sus clientes, es una carga económica importante. Si hubo la posibilidad de que se convirtiera en una BBC o al menos en un Telesur, eso se perdió. Bajo la dirigencia de Sor Juana, ¿cómo podría, si hubiera algún tipo de acuerdo, si los trabajadores aceptaran el ultimátum,
y regresaran a trabajar con San Juana, ¿cómo podría funcionar esa agencia con una directora que además es sumamente vengativa? No sobrevivirían, muchos de ellos serían expulsados de la agencia y seguramente en condiciones en las que sus derechos laborales no estarían plenamente respaldados. Entonces yo veo pocas condiciones para que Notimex subsista y tampoco veo de qué le serviría a Andrés Manuel, porque como dices, pues la mañanera le funciona 30 veces mejor de lo que le serviría la agencia Notimex en esos momentos, en las actuales condiciones. Entonces yo sí creo que ya muchos trabajadores deben estar pensando también de esa forma, que su lucha es básicamente para garantizar sus derechos, para que no vayan a cerrar a la agencia y desconozcan los derechos laborales de los trabajadores. Eso a mí me parece que es lo fundamental. Sí, gracias, mi querido Temoris. Jesús, pues ya nada más antes de pasar al siguiente tema, hago la precisión también aquí con la audiencia, leyendo algunos de los comentarios con respecto de que señalaba el uso de las mayúsculas en los bots que comúnmente aparecen, no solamente en el caso de San Juana, sino en muchos otros casos. Cuando aparecen bots, acostumbran a usar mayúsculas, muchas o muchos de ellos. Eso no aplica, no se lo tome al pie de la letra quien usa las mayúsculas. Tenemos mucha gente de nuestra audiencia que las usa por cuestiones de problemas de la vista, gente de la tercera edad. Hay muchas que nos siguen desde hace algunos años y que tenemos una interacción con ellas y con ellos. No, nos estamos refiriendo a un perfil que aparece comúnmente, un rasgo de los bots que usan las mayúsculas y que aparecen en muchas campañas en Twitter o en los chats, sea en redes sociales, sea como Twitter, sea Facebook, sea el chat de YouTube, etcétera, etcétera. Hecha esta aclaración, mi querido Jesús Escobar, quisiera pasar al siguiente tema, que tiene que ver precisamente con el quién es quién, que pasó este pasado miércoles, donde se hace una crítica al trabajo periodístico de un colega, Julio Hernández López, Julio Astillero. El tema tiene que ver con San Luis Potosí, tiene que ver con la Sierra de San Miguelito, tiene que ver con una reserva y una secretaría como la Secretaría del Medio Ambiente. Esa es la parte política que hay y de medioambiental, una disputa de intereses económicos muy importante en San Luis Potosí. Pero llamó la atención también este embate que salió desde Palacio Nacional contra el periodista Julio Hernández López, conocido como todos lo conocemos como Julio Astillero. Y una pregunta que surgió en varios espacios del gremio periodístico, incluso en redes sociales, es ¿por qué el golpeteo a un periodista como el Astillero? ¿Por qué no señalar al Financiero, que todos los días está con un golpeteo, incluso hasta Procas, contra el presidente, o TV Azteca u otros medios de comunicación u otros colegas periodistas? ¿Cuál es tu valoración de qué es lo que está sucediendo ahí en Palacio Nacional? ¿Es algo personal contra el periodista? Desde tu mirada, desde el ángulo donde tú estás, Jesús Escobar, ¿cuál es tu interpretación de lo sucedido, perdón? Fíjate que cuando se anunció esta sección en Palacio Nacional, yo sí me pregunté, ¿es necesaria o no es necesaria? Para mí, sinceramente, entiendo que el gobierno federal tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho, así lo veo, de responder a sus críticos, de responder en un momento dado cuando hay una información que es falsa. Pero me parece mucho más eficiente la manera como lo venía haciendo el propio presidente de la República y con un mayor impacto entre sus propios seguidores e incluso marcando una agenda en los propios medios de comunicación. El hecho de que aparezca esta sección que de entrada, y lo digo con todo el respeto para las personas que están involucradas, me parece muy mal hecha, porque en varias ocasiones son opiniones, simplemente no dan datos verídicos, han sido ya desacreditados o desmentidos
en varias ocasiones. La persona que está al frente, no sé si sea ella la responsable del discurso, del speech, o alguien más se lo escribe y la pone a dar la cara, pero parece una persona que no tiene tampoco ni el expertise, ni el conocimiento, ni el bagaje en un momento dado para poder cuestionar una labor periodística. En este caso en concreto sí me refiero a la de Julio Hernández López, a la de Julio Astillero, porque da la impresión de que solamente reaccionan, ¿no? Reaccionan a cierta información, a ciertos temas, sin ni siquiera profundizarlos, sin ni siquiera argumentar bien. Yo de entrada te diría, mi querido Ernesto, Temoris, Alberto, que yo no veo la necesidad de esta sección, así lo creo. Yo creo que el propio presidente lo puede haber manejado diferente. Insisto, la sección está muy, pero muy, muy mal hecha. Esa es la verdad de las cosas. Y pasando directamente al tema de Julio y al tema de San Luis Potosí, es el ejemplo perfecto. Es decir, la titular de Semarnat no nos ha dado entrevistas, y me incluyo, porque aquí en la Octava le hemos buscado a través de diferentes compañeros para hablar precisamente este tema, ¿no? De San Miguelito. No ha querido dar la cara, no ha querido hablar sobre el mismo, y me parece que ella sería el conducto real, fuerte, claro, para saber qué pasa con esas hectáreas. El argumento que da a conocer Julio es muy sólido, es muy, muy sólido. Hay un número de hectáreas que no están siendo protegidas y que se está llevando a cabo un proceso precisamente para una construcción que va a afectar al área protegida. No han salido a rebatir con datos, no han salido a rebatir con cifras, no han salido a rebatir con ejemplos, con testimonios, lo que los propios comuneros, los propios integrantes de las organizaciones civiles han denunciado a través de los diferentes espacios. Entonces hablamos de un ejercicio que no tiene un sustento, que no tiene una postura clara, que no tiene una línea clara por parte del gobierno federal. Hablamos de una reacción del gobierno federal para denostar el trabajo de un periodista que los está criticando, o al menos es así como a mí me llega este mensaje. Si te atreves a cuestionar, a criticar una de las acciones que estamos llevando a cabo, entonces vas a aparecer en esta sección más allá y sin importar si lo que estás diciendo es real o no es real. Porque es cierto, y lo hemos platicado nosotros en otros espacios, ¿existe una agenda por parte de algunos medios de comunicación de golpear al gobierno federal? Por supuesto que sí. Hay un grupo de medios que sí están diseñados para pegarle directamente al gobierno federal. Pero hay otros que son críticos y que han sido críticos toda la vida y que tienen años siendo críticos. Entonces, el problema de Andrés Manuel López Obrador de este gobierno es que me parece que mete a todos en la misma canasta, mete a todos en la misma bolsa, y aquel que se atreve a ser crítico en contra de la Cuarta Transformación, en contra de sus acciones, en contra del propio presidente, es visto ya como un enemigo, cuando deberían de tener en claro en el gobierno federal que si no hay crítica, no puede haber gobierno sano, así de claro. Y esta sección, insisto, para mí es totalmente innecesaria. Se cae en la satanización del trabajo periodístico, se cae en injusticias, y aparte de todo, ni siquiera cumple con una de las principales labores, que es desmentir la información que ha sido manipulada, que ha sido manejada con otro tipo de intereses, que por supuesto que la hay. El mejor ejemplo, el del policía comunitario, ¿no? Y eso te lo digo porque, bueno, fue mi compañero reportero Gaspar Vela el que tuvo que literal contestarle en Twitter a López Dóriga, a Salvador y a varios que hablaban de que era un sicario, y el propio Gaspar con este video les dijo, no es un sicario, es un policía comunitario. Me parece que ese tipo de información es donde el gobierno federal tendría que poner los puntos, y no en aquella que con argumentos, que con datos te está demostrando que te estás equivocando, ¿no? Diga lo que diga, haga lo que haga el presidente López Obrador, así sea ganar o bueno, no sé, lo que sea, Temoris, va a ser descalificado por un grupo de medios de comunicación que están empeñados en una revancha por sus propios intereses. Habrá que revisarlos en algún momento. Pero me parece que la respuesta de en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Corre el serio riesgo, de la forma como se ha presentado, y no sé qué piensas tú, Temoris, de ubicarse en el mismo nivel. O sea, como que estamos en una discusión de lo mismo, pues. Yo te quiero preguntar más bien, Temoris, ¿desaparecer quién es quién en las mentiras de los medios o mejorarla, reformularla? ¿Qué piensas tú?
Bueno, en primer lugar, a mí no me parece que sea tarea de la presidencia de la República estarse peleando con los medios de comunicación. Y creo que el presidente gasta demasiado tiempo de manera innecesaria en esos pleitos diarios, ¿no? Al principio de las mañaneras entraba en temas, en sus réplicas, cada 3 semanas o cada 4 semanas, ahora es diario. Y es como desgastante. Yo creo que el presidente le ve un beneficio político en la medida en que le permite mantener movilizadas a sus bases, pero yo creo que es desgastante. Genera tensiones innecesarias. Las dependencias públicas, las instituciones en general, cualquier entidad, siempre han desmentido aquellas informaciones que no les convienen o que creen que son perjudiciales o que están mal. Y lo hacen a través de comunicados, de conferencias de prensa, tienen personajes encargados de ellos. A mí me parece que si el presidente quiere sostener estas disputas con los medios de comunicación, él como presidente, su tarea es gobernar y representar al conjunto de los mexicanos. El vocero Jesús Ramírez Cuevas, a mí me parece que es la persona adecuada para contestar, o incluso Genaro Villamil, que es el director general del sistema de radiodifusión y una persona que conoce a la perfección cómo funcionan los medios de comunicación. Ellos a mí me parece que tendrían que estar a cargo de esas tareas de representar al presidente en el corregir a los medios de comunicación. Ahora, este ejercicio del quién es quién, a ver, hay una cosa real, hay mentiras. Cuando empezó quién es quién, lo primero que señalaron fue esta fabricación que hizo el periódico El Universal junto con Raimundo Riva Palacio sobre que había espionaje en este gobierno de los periodistas. Sabemos que lo hubo en el sexenio pasado, está demostradísimo y es un escándalo. Pero no hay ningún elemento que nos permita decir que en este gobierno se está espiando a los periodistas. Podría ser, no podemos descartarlo, pero sin elementos tampoco podemos afirmarlo. Y ellos crearon una mentira aquí y una falsificación y fue vergonzoso. Ahí empezó de una forma bastante torpe porque pudiendo desmontar esta fabricación fue sencillo. Yo mismo lo hice en redes sociales. Ellos se limitaron a decir, es mentira, o sea, es mi palabra contra la mía, la del presidente contra los que están diciendo la mentira. Entonces ahí uno va a creerle a quien, pues a su santo. O sea, porque no se invirtieron argumentos, solamente se descalificó. Entonces, yo creo que ¿quién debería hacer eso? O sea, si existe efectivamente operaciones de mentiras sistemáticas, yo creo que esto podría llevarlo a cabo algún tipo de órgano integrado por expertos, un órgano de comunicación social que esté emitiendo opiniones sobre cómo los medios de comunicación están llevando a cabo su tarea, cómo los periodistas estamos trabajando. Opiniones, no ningún tipo de sanciones. Opiniones que le permitan a la comunidad, que le permitan a la audiencia formarse su propia opinión sobre lo que está viendo y dejar de seguir o seguir a un medio o a un periodista. Un órgano integrado por profesionales que tenga una metodología clara, una metodología transparente, una metodología con criterios que podamos compartir y entender. No una persona que hace 2 semanas dijo, bueno, sí es cierto, yo estoy haciendo esto y en realidad no tengo ni idea de cómo se hace, entonces voy a ponerme a estudiar a hacerlo. El llevar la voz de la presidencia de la República y llamar a la gente mentirosa es muy grave. Tienes el peso de la presidencia, esto no es una cosa ligera. Necesitas hacerlo de manera profesional e imparcial y el presidente no puede ser juez y parte. El presidente es parte, el periódico Reforma es parte, entonces debe haber un juez que no pertenezca a ni un lado y a el otro. Ahora, en cuanto a lo de Julio Astillero, me parece muy, muy penoso que la presidencia haya decidido atacar, porque es un ataque, ¿no? Llamaron a Julio Hernández Astillero, lo llamaron mentiroso, están diciendo que miente, y lo llaman mentiroso sin estar argumentando, sin presentar evidencias, cuando él lo que está haciendo es una investigación en donde se están tratando datos y se están tratando hechos verificables. Y a mí me parece que ya el momento en que van contra Julio Astillero, que es un periodista, que es crítico,
pero no oculta que simpatiza con el proceso de transformación que está impulsando el presidente, solamente que lo hace desde una postura señalando los errores y las faltas y también las traiciones que están ocurriendo adentro de la 4T. El que ya se vayan contra Julio Astillero, no contra Loret de Mola, no contra Riva Palacio, no contra Krause, contra Julio Astillero demuestra que realmente no son capaces, ya no de tolerar, sino siquiera de entender qué les estamos diciendo los periodistas, que nos interesa que este barco lanzado por López Obrador llegue a buen puerto, que no se pierda por ahí, que no se hunda, que no encalle. Y a mí me parece pues triste, un despropósito y también que pues una incapacidad total ya de entender qué no están haciendo bien, qué les falla. Yo en este caso estoy totalmente con Julio Astillero y yo creo que han cometido un error y ojalá que sean capaces de entenderlo y de reconocerlo. Ya, gracias, Temoris. Jesús, pues prácticamente ya se nos fue el tiempo. Para cerrar, una reflexión final sobre esta sección del quién es quién. Decía, pues hay un ángulo, es quitar la sección. 2, como comentaba también ahorita Alberto, corregirla, mejorarla. Algunos decíamos en algún momento, cuando se anunció, pues bueno, yo me imaginaba, por ejemplo, una persona que iba a llegar y iba a decir, a ver, tal medio puso esta nota, la escribió tal periodista y están afirmando tales hechos, eso es falso o es incorrecto. Aquí están los documentos oficiales, legales, y esta nota es imprecisa, es incorrecta o es falsa, presentando datos duros, y a mí me parecía una manera pues correcta, pensando en la historia de lo que ha sucedido en América Latina cuando llegan gobiernos de izquierda, pero la mayoría de los medios hegemónicos poderosos los siguen manteniendo los sectores de ultraderecha y terminan derrocando y termina regresando nuevamente la derecha a esos países y de manera feroz y brutal. ¿Cuál es tu valoración con esta sección y esta metodología? ¿Qué cambiarías? ¿Qué modificarías? Mira, yo reitero y coincido plenamente con lo que mencionaba Temoris, Alberto, tú mismo, Ernesto. A ver, Andrés Manuel López Obrador, estoy completamente de acuerdo que ha sido el político más criticado, pero más criticado, me atrevería a decir, en muchísimo tiempo. Yo no recuerdo una andanada de críticas constantes en contra de un personaje desde que era el jefe de gobierno, por ejemplo. Siempre estuvo en la mira de los grandes medios de comunicación, de los que se llamaban los líderes de opinión y demás, y casi siempre una crítica que tenía una intención muy clara, denostar y golpear incluso sin fundamento. Puedo entender el sesgo de Andrés Manuel López Obrador hacia esos medios de comunicación, hacia esos llamados por ellos mismos periodistas, porque realmente, bueno, ahí entramos en una definición de lo que es periodista. Pero lo que no logro entender, y de ahí voy a la respuesta a la pregunta que me hiciste, Ernesto, es esa intención de la 4T, del propio Andrés Manuel López Obrador, porque al final de cuentas, seamos claros, nada se mueve en el gobierno federal sin Andrés Manuel López Obrador, quien él no lo autoriza, de generalizar, de no aceptar la crítica, de no entender cuando la crítica está bien sustentada, cuando la crítica tiene una finalidad de que las cosas mejoren, de que no estás haciendo bien las cosas. Esa incapacidad de escuchar, esa incapacidad, como bien dijo Temoris, de entender de lo que está pasando, y que compares a un Julio Astillero, que todos ustedes saben perfectamente bien la admiración, respeto y cariño que le tengo en lo personal, a un Julio Astillero con un Loret de Mola, por ejemplo, o a un Julio Astillero con un Joaquín López Dóriga, o a un Julio Astillero con un Raimundo Riva Palacio, quienes sí han actuado de una manera sumamente sesgada, con intereses que no van de acuerdo a lo que es informar o a lo que es cuestionar por una manera clara de que las cosas mejoren. Entonces me parece que yo partiría ahí, esa imposibilidad de la 4T, del propio Andrés Manuel López Obrador, para entender la crítica, para aceptar la crítica y para aprender de la crítica. ¿Qué haría yo con esta sección? Reitero, para mí tendría que desaparecer. Y tendría que desaparecer porque la propia mañanera, el propio Andrés Manuel López Obrador,
es más que suficiente para, desde mi punto de vista, para contestar a ese tipo de infodemia, para contestar ese tipo de notas que tienen una intención muy clara. Lo comentábamos en alguna ocasión tú y yo, Ernesto, el video del propio hermano de Andrés Manuel López Obrador. No aparece con la finalidad de difundir un acto de corrupción. Aparece en medio de un entorno que tiene que ver con el caso Vallarta, con las denuncias de Silvano Aureoles y otros personajes que están detrás de un medio de comunicación y que son enemigos políticos del propio Andrés Manuel. Me parece que esta sección está de más y sobre todo cómo se está manejando. Para mí, la simple mañanera y la simple presencia de Andrés Manuel desmintiendo con datos, con cifras, estas críticas, sería más que suficiente para contrarrestar algo que sin duda alguna existe y que es una campaña por parte de varios grupos que están criticando y cuestionando con el afán de dar, dicen varios expertos, lo que se conoce como un golpe suave, dicen algunos, otros lo definen como un golpe blando, ¿no? Al final del día, Temoris, yo tengo la impresión, bueno, no tengo la impresión, es la realidad. Vivimos tiempos muy interesantes, inéditos inclusive, y en el periodismo no escapamos de esta reflexión. Habría que hacer en algún momento un análisis de qué nos pasó como medios de comunicación y como periodistas en estos años, hasta dónde fue capaz de perderse la estabilidad, la ética y todo lo demás que son las reglas básicas del periodismo, hasta dónde fueron capaces de llegar algunos medios justo en el propósito de cumplir quién sabe qué. No sé si una venganza, no sé si una defensa de intereses personales, no sé si un posicionamiento político, habrá que verlo. Habrá que hacer este análisis, Temoris, y te quiero pedir una reflexión final para cerrar esta conversación sobre esto de quiénes quieren las mentiras, porque, insisto, como dices Jesús Escobar, pues él dice que tiene que desaparecer, tú, no sé cuál sea tu reflexión de nuevo, y un análisis sobre esto que estamos viviendo en estos años, Temoris. Bueno, yo coincido con Jesús. Sí, esa sección no le veo caso. O sea, no va a ningún lado, está pésimamente hecha. No me toca la paciencia hacerla. Debería, en todo caso, crearse un órgano profesional imparcial con una metodología clara, formado por expertos para hacer esto. Pero en cuanto a si los medios han perdido el rumbo o la ética en este periodo, pues es que ¿cuándo han tenido rumbo y ética? O sea, es como... Sí, él tiene razón. ¿De dónde venimos, no? Hay un esfuerzo de algunos medios pequeños, no tradicionales, no de los grandes medios, como el caso de Rompeviento, como el caso de La Octava, como el caso del canal de Julio Astillero, como el caso de periodistas de a pie. O sea, hay esfuerzos desde hace más o menos un poquito, 50 años, de tratar de introducir el concepto de servicio al público, de servicio a la sociedad en el periodismo, el concepto de independencia, de ética, y o sea, tenemos muy buenos periodistas y muy buenos medios con poca audiencia. Las grandes audiencias o sea, continúan detrás de los medios tradicionales, de Televisa, de Televisión Azteca, de Imagen, de Reforma, el Universal. Todos estos medios que básicamente se dedican a usar la información para manipular y bueno, ya a lo que mencionó hace un momento Jesús, ¿no? A la infodemia. Entonces, o sea, es una lucha que tenemos que seguir dando, pero la única forma de seguirla dando es con el apoyo del público, con el apoyo de la gente a la cual estamos aquí para servir. Con el apoyo, o sea, que nos sigan, que sigan a esos medios de comunicación, que se suscriban a ellos, que contribuyan. Un sistema de medios que es financiado por el Estado o financiado por privados, por grandes empresas, sirve a quien los financia, sirve al Estado, sirve a las grandes empresas. Un sistema de medios o medios de comunicación o periodistas que son financiados por la sociedad, por el público, por la persona que sigue, que lo sigue y que valora su información. Entonces, esos medios y esos países nos debemos a la gente, nos debemos a las personas. O sea, la única mejor periodismo que sirva a la gente y que la gente a su vez recompense ese periodismo suscribiéndose, apoyando el buen periodismo. Ya.
Pues Temoris Greco, Jesús Escobar, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan tomado la llamada. Hay ahí hasta varias propuestas de que ya mantengamos este antro de vicio los viernes acá con ustedes. Así que bueno, ahí lo estaremos platicando. Jesús, Temoris, un gusto, un privilegio tenerlos aquí. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gran abrazo. Gracias. No, muchas gracias a ambos. Les mando un fuerte abrazo y ya saben todo nuestro cariño y admiración. Muchas gracias, Temoris. Gracias, Jesús. Gracias, Ernesto y Alberto. Gracias a ustedes. Cuídense. Nos vemos pronto.